Bueno, y continuamos en este segundo bloque de Umbrales, después de haber visto esa experiencia, ese contacto en la estación con nuestro panelista ya estable y amigo Carlos Martínez, esa escalofriante experiencia. Y ahora quiero sumar a un grande, quiero sumar a esta conversación en este segundo bloque al gran profesor Hugo Cepeda, abogado, ex sacerdote también, que es una persona con mucha sabiduría, y con él quiero que hablemos acerca del diablo, de la maldad en sí, y bueno, quiero saludarlo primero que todo. ¿Cómo está, profe? Muy bien, gracias, don Hugo. Y por intermedio suyo, saludo a don Carlos y también a las señoras auditoras y auditores de Umbrales. Muchas gracias. Y bueno, reitero, es un placer para nosotros tenerlo en nuestro programa, don Hugo. Quiero comenzar de inmediato, profe, haciéndole una consulta. Usted, en su experiencia, a través de los años que tiene, ¿cómo podemos denominar a las entidades malignas? Porque hay algunos investigadores que cuando realizan experiencias, algunas veces tienen que saber discriminar entre las entidades. ¿Cómo uno puede saber cuándo es un demonio el que está acechando o cuándo es otro tipo de entidad? Como usted muy bien lo dice, a veces no es fácil hacer la distinción. En realidad, usted sabe que el demonio, en general, todos los demonios son ángeles caídos, pero son ángeles. Por lo tanto, tienen toda la capacidad natural de un ángel, pero no tienen la gracia ni la amistad con Dios, porque ellos pecaron. Pero sin embargo, tratan ellos de tratar de sustituir a Dios. Por ejemplo, ellos pierden la luz, el resplandor de los ángeles, lo perdieron con el pecado. Pero entonces crean una especie de luz para poder engañarnos. Antares de la luz se buscan y tratan de remediar eso. Y ellos siempre tratan de apartarnos a nosotros del camino de salvación que Dios nos ha señalado, de separarnos siempre. Y lo hacen mediante la mentira, mediante la insidia. Esas son las tentaciones. Y en casos muy extremos incluso causan daño a través de lo que llaman las posesiones diabólicas. En realidad ocurre que ¿cómo podemos distinguirlo? Depende de nosotros lo que hagamos. Porque hay tipos de, por ejemplo, de presencias espontáneas. Esas presencias espontáneas son personas que a lo mejor, almas que están en situación de purgatorio y que desean que se rece por ellas. Y como nosotros tenemos poder frente a Dios en favor de ellas, a través de nuestras oraciones, mandarles una misa, un cirio, lo hacemos. Eso en realidad es precisamente algo que no tiene nada de malo, al contrario, nosotros tenemos que ayudar en eso. Pero el problema está que a veces se mezcla el maligno en este tipo de manifestaciones. Entonces ahí hay que más o menos calcular qué tipo de diálogo hay. El demonio siempre va a ser insidioso y tiene un diálogo muy especial, con lo cual nos seduce. No va a pedir nunca recen por mí, porque sabe que no sacamos nada por rezar por él. Entonces comienza, por ejemplo, a imitar la voz de algún ser querido. A veces con una ouija, por ejemplo, se abre un portal, nosotros traemos a nuestra abuelita y como el diablo, dice el refrán, sabe más por viejo que por diablo, él aparenta ser la abuelita, usa los mismos giros, los tratamientos que me hacía mi abuelita. ¿Se acuerda cuando yo quedaba dulce, que acá mi niñito, mi Huguito, cosas así? Y entonces yo estoy convencido que será mi abuelita, y no lo es. Y ahí hay a veces mucho engaño. Y cuando uno quiere cerrar el portal, terminar la sesión, resulta que a veces no salen todos los que entraron. Claro. Entonces, Mira, ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el peligro. Eso, ahí quiero apuntar, profe, porque quiero darle la palabra ahora a Carlos y que nos cuente cómo era esa presencia que ustedes sintieron cuando estuvieron grabando en la estación. ¿Era realmente
algo como lo que dice el profe Cepeda, ¿era realmente un demonio lo que tú sentías? Lo que pasa es que habían dos presencias. La primera de ellas era la presencia de un niño que estuvimos hablando ahí en la investigación, pero la mayoría de las veces la astucia del mal, del lado negativo, nos hace creer que son presencias de niños, que es un ser querido que ya falleció, o que son personajes históricos, personajes populares de la historia, algún cantante famoso, pero es para poder engañarnos, para poder hacernos creer y bajar las defensas, porque decimos, es un abuelito, es un niño, cosa que nos pasó en la investigación, era un niño. Eso es lo que intentó hacernos creer, pero en el fondo tenía una negatividad, había una oscuridad en su energía. Y una de las particularidades de esta presencia demoníaca que estaba en el subterráneo de la estación de tren era el olor azufroso, un olor nauseabundo para la gente que no conoce. Nauseabundo azufroso. Exacto. Y invadía todo el terreno, uno no podía decir exactamente de dónde venía, sin embargo lo sentíamos. Era como, para que lo entiendan, es como olor a un huevo en putrefacción, como algo podrido, nauseabundo, muy, muy, muy potente, muy intenso. Y esa fue como la bienvenida que nos dio al entrar, al bajar al subterráneo, en lo cual nos puso en alerta y sentimos miedo, sentimos peligro, y el cansancio, porque nos desgastó energéticamente. Quedamos muy cansados. Profesor, ¿esas son las características de la presencia del maligno? Y eso es muy importante, el olor nauseabundo, azufroso, como a podrido, sí, como a tejido podrido. Ese es típico el olor, porque el solo olor a azufre no basta, tiene que ser azufroso, nauseabundo. Sí. Enseguida tiene que haber presentado don Carlos también que el ambiente se pone como viscoso, así como que se puede cortar con una hoja de afeitar. Hay algo que pesa al ambiente mismo. Era espeso el ambiente. Y el frío, ¿sí? Exactamente, el frío, tiene toda la razón. Eso es típico, el frío. Eso es típico. Ahí hay una manifestación precisamente maligna. Profesor, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener profesor, hay personas que son más susceptibles quizás a ser engañadas por el demonio, por el diablo. Sí, hay personas que es más fácil, por ejemplo, personas que en primer lugar no, ¿cómo le podría decir? Por ejemplo, un niño fácil que se engañe, o una persona que anda creyendo cualquier tipo de manifestaciones, la atribuye a este tipo de expresiones. Ahora, una persona que es experta no, inmediatamente se da cuenta de qué es lo que hay y qué es lo que no hay, pero también se le engaña. A mí me pasó varias veces que en el fondo a uno lo empiezan a envolver. Yo me recuerdo que una vez en una investigación que hicimos en Italia, en una ciudad de la montaña, donde era obispo, en L'Aquila, donde era obispo precisamente un ex nuncio en Chile que yo lo conocía, y que lo acompañé a una investigación que están haciendo respecto a una niñita que parecía estar endemoniada. Y sin que nadie le preguntara nada, empezó a hablar de la Biblia. Con mucha versación. En un momento, por ejemplo, aludiendo a San Pablo, llegó y pronunció en griego Efopanta emarton. Luego lo tradujo al latín impone pecadero, luego al italiano y luego al castellano. En él todos pecaron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y yo inmediatamente me llamó la atención. Y a todos nos llamó la atención una niña que era prácticamente analfabeto que usara este lenguaje. Muchos dicen, ¿por qué no está escrito en hebreo o en arameo el evangelio? No, el evangelio está, o sea, esa epístola, por supuesto, está escrita en griego, ese detalle. Después pasó a hablar de él, cuando se refería al diablo, hablaba de él. Él estaba precisamente, nos liberó de la tiranía de Dios, nos indicó el verdadero camino a la libertad, y comenzó poco a poco a hacer este tipo de citas. Y de repente, el cura que estaba leyendo las oraciones dice lo siguiente: y yo invoco a los profetas, los voceros de Dios, porque Dios habla
por medio de los profetas, y así le habló al pueblo de Israel. Y el ente ese que estaba dentro de la niña se pone una risa muy desagradable. Hombre, vos te lo digo. Si hasta los burros profetizan. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? Y hay una cápita en la Biblia en que precisamente se llama el de la burra de Balac, una burra que profetizaba. ¿Quién sabe eso? No lo sabe nadie. Habría que ser experto en Biblia para hacerlo. ¿Cómo sabía todo esto? Y enseguida empezó. Yo cometí un error preguntándole que quién era y me dijo que no fuera intruso, que no preguntara. Y enseguida se levantó como una oruga con la pared así de espalda, brazos extendidos, ojos en blanco y los pies en puntilla, más o menos a una cuarta sobre la cabecera de la cama. Tanto que un hombre que estaba pasó la mano. Estuvo como un minuto ahí. Y enseguida se bajó y se puso a dormir. Decretaron, por ejemplo, hacer un exorcismo. Y después supe yo que en la segunda sesión de exorcismo ganó totalmente. El niño no se acordaba nada. Pero una niña de 14 años. Porque aquí hay un misterio enorme. Una posesión diabólica, nosotros no sabemos a quién le llega. Claro, eso es la pregunta malo, también. Es el misterio más grande. Claro, porque le puede llegar a cualquier persona, ¿o no? A cualquier persona. E incluso, bueno, en el caso del padre Pío no alcanzó a tener posesión diabólica, pero sí tuvo lo que se llama atentado del parte del diablo. Lo maltrataba, lo lanzaba contra las paredes, aparecía al día siguiente todo lleno de moretones, porque lo agredía permanentemente. O sea que eso, y en un santo el padre Pío, sabemos, el santo tal vez más importante del siglo XX, y sin embargo experimentó siempre estas acechanzas. Pero lo normal del demonio es tentar, persuadir, para que nosotros nos apartemos del camino de Dios. Pero la libertad nuestra queda siempre incólume. De nuestra libertad, porque eso pertenece al alma, y el alma no puede penetrar. Puede penetrar nuestros sentidos externos. Además, los sentidos internos, por ejemplo, imaginación, puede hacernos imaginar cosas. Prácticamente la memoria sensitiva que compartimos con los animales también la puede, a través de los déjà vu, puede intervenir todo eso, pero no puede precisamente intervenir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ubica él en la parte del cuerpo hasta llegar al alma, se interpone y entonces actúa como si fuese mono. Pero siempre se distingue porque luego hay un cambio de voz. Una niña que habla, el 14 siempre hablaba con una voz ronca así como la mía, una cosa así. Y además también hablan diversos idiomas que no tienen por qué entenderlo a la gente por su cultura, una fuerza extraordinaria. Odio a todo lo que es imagen religiosa y le molesta, por ejemplo, el agua bendita. Es una de las pruebas que hacen para ver si está o no endemoniada la persona, es que la agua bendita, porque echan agua que no está bendita y se recoge. Entonces, eso es falso, ¿ve usted? En cambio, el agua bendita verdadera, ahí hay o sea, él siempre engaña y siempre quedan las dudas, siempre quedan dudas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Ahora, estos casos de posesión diabólica son excepcionalísimos. No, claro, me imagino. Excepcionalísimos. Carlos, en la experiencia que se realizó en la estación, ¿qué tipo de presencia era la que tú, derechamente, como investigador, es la que crees que habitaba en ese sector? Bueno, por los antecedentes de la investigación paranormal, era una presencia de índole demoníaco. No tenía un rango tan alto, era más bien de bajo rango dentro de la demonología, pero aún así era potente, porque era bastante engañador. Nos hacía creer que quería jugar, que no quería hacer daño. De hecho, al final de la investigación, como vimos, nosotros decimos, tenemos que irnos de acá, porque esa presencia quería que nos quedásemos, por la percepción, por lo que captamos en la psicofonía, pero nuestra intuición, nuestra corazonada, nuestra impresión del momento nos decía que teníamos que irnos. Entonces entró en el engaño, entró en el hacernos creer que no nos iba a pasar nada,
Y nosotros cuando nos fuimos, cuando apagamos las cámaras, nos preguntamos qué hubiese sucedido si hubiésemos hecho caso, si no hubiésemos sabido discriminar de que no era una entidad de un fallecido, sino que era una entidad demoníaca. Menos mal que se fueron. Menos mal que se fueron. Menos mal que se fueron. Sí, sí. Ahí no hay, el demonio a veces domina lugares, no personas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estaba buscándolo por algo y precisamente usted se retirará a tiempo. Entre paréntesis, una manera también de saber cuando hay este tipo de presencia son los animales domésticos. Un perro, por ejemplo, que se acerca al lugar y huye o agrede, porque ellos tienen más sensibilidad que nosotros. Nosotros captamos muchas veces estas cosas. De hecho, profesor, que irse inmediatamente. Profesor, tengo una duda. Cuando una persona que tiene un mal vivir, que es una persona que en su vida ha hecho el mal, y esa persona fallece, ¿el alma de esa persona puede ser tomada por el demonio y usada para seguir haciendo el mal desde otro plano? No, yo creo por lo siguiente. Porque para que poder hacer el mal como actúa el diablo es un ángel, no se olvide. Entre paréntesis, don Carlos, hay diversas categorías de demonios. Yo no creo que siempre esté precisamente Satanás, nos manda uno de sus súbditos ahí para que moleste. No, lo que pasa es lo siguiente, que un ángel, no se olvide que es incorpóreo, el alma también es incorpóreo, pero resulta que el alma no tiene, ¿cómo le puedo decir?, potencia para precisamente usarse en este sentido. Es directamente el diablo que no la usa. Entre los vivos sí, entre los vivos puede usar, por lo demás Dios tendría que permitir que la persona saliera del purgatorio, ese casi no lo permite. Entre los vivos sí, entre los vivos muchas veces uno se forma instrumento del diablo cuando hace un pacto con él. Pero no pero cuando estamos, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos un cuerpo cuando estamos vivos. Y el alma nuestra no es ángel, es espiritual, pero no es ángel. Los ángeles también son espirituales, pero ellos son, su ser completo es espiritual. Tanto es así que hay una cosa, por ejemplo. Fíjese que nosotros los seres humanos pertenecemos todos a la especie humana, ¿no es cierto? Fíjese, ¿sabía usted que los ángeles, cada uno es una especie? O sea, un ángel equivaldría a toda la humanidad prácticamente. Por eso no se puede reproducir, porque son de distintas especies. Un ángel, el arcángel Rafael es de distintas especies que el arcángel Gabriel. Así ahí viene, y además tienen ciertas jerarquías también. Y ahí entonces está el peligro. Uno nunca sabe exactamente el enemigo que es, pero sí, por eso la gente, cuando un sacerdote quiere ser exorcista, tiene que prepararse principalmente con ayuno, con retiros espirituales y todo, porque hay que luchar con ser muy fuerte. ¿Se acuerda usted de la película El Exorcista? Claro que sí. Trabaja la Linda Blair. Esa es la mejor de todas las películas que he visto yo. Y evidentemente ahí está bien expuesto todo lo que es. Incluso murieron los exorcistas. Profesor, pero ¿todas las personas tienen la capacidad de expulsar un demonio cuando se ve atacado o no? ¿O solamente un sacerdote? Bueno, en la religión católica, un sacerdote. En los evangélicos, un pastor. O sea, siempre tiene que ser una persona que tenga cierto grado espiritual. Y además también tiene que tener una vida muy correcta, porque si no, imagínese usted que un sacerdote se porta mal y que el diablo le eche en cara delante de todo el mundo lo que es. ¡Oh, horrible! Ya poder. Exacto. Entonces, ahí en la religión católica tiene que ser un sacerdote designado por el obispo, por lo demás. No andar y hacer. Y los pastores también lo hacen. Y también pasa con los judíos y también con los musulmanes. Ellos también tienen una suerte de exorcismo y para ellos también le tienen el temor al demonio. Pero lo fundamental del diablo es que él nos tienta. Eso es lo que normal. O nos tienta precisamente, y como sabe más por viejo que por diablo, sabe cómo tentar. Sí. Hay una sola cosa que hace el demonio y que Dios no acepta que le vayamos a aceptar, que le vayamos a aceptar. El hombre cuando quiere hacerse Dios.
Nuestros primeros padres del paraíso quisieron hacerse Dios, por el castigo. En la Torre de Babel quisieron hacerse Dios, por el castigo. La peste negra del siglo XIV igual. Cada vez que el hombre quiere hacerse Dios, es ahí donde está el peligro. Por eso yo en el mundo actual estoy preocupado, porque con todo el avance tecnológico, comunicacional, científico tan rápido que estamos actualmente, que hemos avanzado enormemente en menos de 30 años, ya a veces uno se ensoberbece. Y el peor de los pecados es la soberbia. Por eso cayó el diablo, por la soberbia. Por eso nosotros tenemos que tener temor por estas cosas. Temor y sobre todo, saber que es un enemigo nuestro. Y es un enemigo. Él es un enemigo. Pero como decía don Carlos delante, ¿qué cosa decía? No, si yo quiero ser amigo de ustedes, no me teman. ¿No era eso lo que le decían? No me teman. Queremos poco menos que habría de diálogo. Y nunca hay que dialogar. Porque como es más inteligente que nosotros, gana precisamente cualquier diálogo. Tiene mucho más astucia. Entonces, ahí viene. Ahora, ustedes saben que solo Dios hace milagros, ¿verdad? Claro. Los ángeles, buenos o malos, no pueden hacer milagros. Hacen lo que se llama portento, que es diferente. Por ejemplo, Dios, así como en el desierto, en la época de Moisés, hizo aparecer codornices, hizo aparecer flores muchas veces en alguna parte. El diablo no puede hacer. Dios puede hacer llover con el cielo despejado, si caso quiere. En cambio, el diablo no puede hacer, pero sí puede hacer confundir las nubes, cambiarlas, movilizar los vientos para que se produzcan las situaciones convenientes para que se produzca la lluvia, y rápidamente. Eso es un portento. O sea, usar de la fuerza de la naturaleza para obtener un resultado, para poder conseguir sus planes. Profesor, mire, lamentablemente, Carlos, ya nos quedan pocos minutos. Quiero aprovechar este tiempo para hacer las últimas preguntas. Carlos, ustedes cuando realizan este tipo de investigaciones, y yo quizás en más de alguna otra ocasión ya te lo consulté, pero ¿qué tipo de ayuda llevan o de protección para que este tipo de entidades quizás o espíritus no lo afecten? Yo soy bastante religioso para mi protección. Utilizo agua bendita, San Benito, lo utilizo muchísimo. Tengo ojalá, don Carlos, la doble medalla, aunque sí, tenga que poner en el bolsillo. Y mi protección, que son rosarios, me lo bendijo el sacerdote Padre Escobar, me parece, una vez que estuvimos con el profesor Hugo Cepeda ahí en otro canal nacional. Y lo entrevistamos, ¿ah? Sí, estuvo en la temporada anterior. Sí, son amuletos bendecidos por él. Al menos yo, en mi caso, soy súper religioso a la hora de la protección. Profesor. Y la otra que también es la Virgen de los Rayos también. Sí. Ya, porque ante eso se detiene, tiene toda la razón. Profesor, yo tenía una medalla de doble y desgraciadamente la regalé a una monja. Profesor, y en el caso de una casa en donde alguien quizá está viviendo malos momentos y dice, aquí hay algo extraño, también, ¿qué cosa puede usar o qué protección puede tener? Dos cosas. Primero, hacer lo que dice don Carlos, conseguir agua bendita y desparramarla en los lugares sospechosos de la casa y todo, en la noche, con algunas oraciones que se darán en cualquier manual por lo demás. Y enseguida yo recomiendo la intronización del corazón de Jesús, que es una latita que chica más o menos así como mi mano, y que se clava en la puerta, pero por el lado de adentro. ¿Por el lado de adentro? Por el lado de adentro, exactamente. Y además, eso precisamente protege. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta? A otra cosa, que si hay actuaciones diabólicas, ¿sabe cómo? Porque se producen en el seno del hogar disputas, querellas, odio, peleas, se separan y todo. E incluso eso infecta a los propios vecinos también. Y abarcan a poco menos que al barrio. O sea, el sentido es que siempre usted sabe que el diablo es el padre, la discordia. Por eso se llama diablo, dividir para reinar.
Y eso es muy poco. Pero normalmente lo que hay que usar lo que dice Don Carlos, así que él usa. Y yo lo recomiendo muchas veces a muchas personas cuando tienen, aunque sea una sospecha, no tiene por qué estar comprobado. Y consultar también, si es evangélico, por ejemplo, ir donde el pastor y exponerle esto. Si es católico, ir donde el sacerdote de la parroquia, exponerle esto. Y en caso del sacerdote, pedirle, por último caso, que vaya a hacer una bendición a la casa. Y salmo también. Una cosa especial ahí. Claro, el salmo, los salmos también son importantes, leer un salmo. Un salmo, sobre todo aquellos que más están más acorde con lo que se está diciendo. Por eso esto es muy importante. Por eso que la piedad en la persona es importante. Y rezar siempre por los difuntos. Rezar por los difuntos, eso es un buen mensaje también. Imagínense que gracias a sus oraciones sale un difunto y se va al cielo. Y se va a dar cuenta el amigo que va a tener allá usted, pues. Porque él puede intervenir en favor tuyo. En las almas del purgatorio usted puede intervenir ante de Dios. Y los del cielo pueden intervenir precisamente por nosotros también. Esto es los estados de la iglesia. La iglesia triunfante del cielo, la purgante del purgatorio y la militante que estamos nosotros aquí en este valle de lágrimas. Así es, un valle de lágrimas. Profe, Carlos, lamentablemente estamos llegando al fin de este nuevo capítulo de Umbrales, en donde pudimos ver en el primer bloque la gran experiencia y terrorífica experiencia que vivió nuestro colega y amigo ya Carlos Martínez. Y bueno, también agradecer al profe Hugo Cepeda por su experiencia, por su sabiduría, instruirnos también en lo que es el diablo. ¿Profe? En televisión, Don Carlos explicó eso en televisión, y yo estaba presente cuando lo explicó y evidentemente era bastante fuerte lo que dijo. Claro, es que fue una experiencia demasiado potente, y también agradecer también al profe por haberle explicado a todos los televidentes que nos están viendo esta noche cómo distinguir entre las clases de demonios, ese olor a azufre que nos explicó el profesor, cómo también describir y saber cuando puede haber una mala presencia en nuestro hogar, las protecciones que deben haber. Así que después de toda esta clase que tuvimos con el profe en este segundo bloque, agradecerles enormemente su presencia en este programa. Carlos, nos vemos en una próxima oportunidad, y profe, también, si es que Dios lo quiere, también tenerlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Para mí será un honor, para mí estoy muy contento, y le agradezco mucho a Hugo que nos haya convocado. Muchas gracias, profesor. Bueno, esto ha sido todo por esta noche, y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo capítulo de Umbrales. Muy buenas noches, chao a todos por allá. Chao. A mí me matan y me enterraron. Nos estamos exponiendo demasiado. Y voy a llegar como el ladrón en la noche. Para poder generar un equilibrio adecuado, hoy día tenemos muchos problemas. No están realmente identificados como reales